hoy vayamos junto al libro de los Salmos. Vamos a entrar al Salmo 43. Como siempre, es un gran privilegio poder compartirles la palabra. Y el Salmo 43, versículos 1 al 5, nos dice estas palabras. Declárame inocente, oh Dios. Defiéndeme contra esta gente que vive sin ti. Rescátame de estos mentirosos injustos, pues tú eres Dios, mi único refugio seguro. ¿Por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Vamos, amigos, a orar juntos, creyendo que Dios nos va a hablar de manera específica en estos próximos momentos. Señor, como siempre, te doy gracias por este gran privilegio que tengo de compartir tu palabra. Pido que puedas respirar sobre este momento, que a través de tu palabra puedas avivar fe en el corazón de cada persona que está conectada con este mensaje. Pido, Señor, que puedas desafiar nuestra forma de pensar y levantar nuestra mirada para que podamos ver más allá de nuestra condición actual. Te damos gracias, papá, porque tu palabra está llena de verdad, de autoridad y de vida. Y hoy estamos expectantes para ser animados y exhortados en el nombre de Jesús. Y juntos decimos amén. Muchos años atrás, fue a unos 6-7 meses después de conocer al Señor, fue un tiempo donde prácticamente enfrenté mi primera prueba como un nuevo creyente. ¿Cuántos saben que cuando descubrís el camino de la fe, cuando comenzás una relación con Dios, esos primeros meses o para algunos el primer año, primeros 2 años, es como una luna de miel? Está todo bien, no hay ningún desafío, no hay ninguna prueba de fe. Uno está enamorado de Dios, es algo nuevo, es impresionante. Y después llega esa primera prueba. Y esa primera prueba es tan importante porque va a suceder una de 2 cosas. La vas a pasar y vas a salir al otro lado firme en la fe, o vas a dudar y te vas a echar para atrás. Me acuerdo cuando yo estaba enfrentando mi primera prueba, me vino a mí de forma emocional, mis emociones jugaban conmigo. Yo había dejado atrás mi vieja vida, una vida de adicciones, estaba formando nuevas amistades y mis emociones empezaron a jugar conmigo, con mis pensamientos, con lo que sucedía en mi interior. Y me acuerdo claramente, como si fuera el día de ayer, que una tarde estaba manejando en mi auto o en mi carro, dependiendo de a dónde sos en nuestro continente. Y llegué a un semáforo y yo estaba orándole al Señor. Lo estaba cuestionando por qué yo me sentía, cómo me sentía. Estaba prácticamente en mi auto gritando en voz alta. ¿Sabes cuando pasas esos momentos de oración que parece que le estás ofreciendo un sacrificio personal a Dios? Estaba llorando, estaba muy emocionado, preguntándole ¿por qué me siento así? ¿Por qué no te haces cargo de mis emociones? Y después empecé a hablarme a mí mismo. Vamos, Cris, levanta la cabeza que podés seguir adelante. No tires la toalla. Y mientras yo estoy hablando con Dios y hablándome a mí mismo, miro al auto que estaba a mi lado en el semáforo. Y la persona que estaba manejando ese auto me está mirando como si yo no estoy bien de la cabeza.
Yo cuando lo miré, literalmente esa persona no me escuchó, pero dije en mi auto, no soy loco, soy responsable. Y ese es el título del mensaje de hoy. No soy loco, soy responsable. Este salmo que acabamos de leer al comienzo de este mensaje, como en muchos salmos, el salmista le pide a Dios que le haga justicia. Se siente él un poco bajoneado, deprimido, lejos y abandonado por Dios. Literalmente, este salmo es una montaña rusa de emociones. Son unos versículos cortos, pero es un salmo que es una montaña rusa de emociones. Aunque el salmista amaba al Señor y su confianza estaba en la fortaleza de Dios y no en sus propias fuerzas, él se preguntaba, ¿dónde está Dios en medio de este momento tan difícil que estoy enfrentando? Vemos en el versículo 2, dice pues, tú eres Dios, mi único refugio seguro. ¿Por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué tengo que andar angustiado y oprimido por mis enemigos? Mi amigo, la pregunta que tengo para nosotros el día de hoy es, ¿alguna vez te sentiste así? ¿Te sentiste solo? ¿Como si Dios te abandonó? ¿Como si Dios no estaba obrando en vos o alrededor de vos? Quizá te sentís así en este momento por esta época que todos juntos estamos enfrentando. Para muchos son momentos de soledad, momentos de angustia, momentos donde estás deprimido o momentos de incertidumbre. Si te sentís así en este momento, quiero que sepas que estás en buena compañía. Si te sentís solo, si te sentís abandonado, porque Jesús también se sintió así. En Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, Jesús está crucificado en la cruz. Y la palabra dice que al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en la cruz se sintió solo y él hace esta declaración, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero esto es lo que debemos entender. Jesús está citando el Salmo número 22, un salmo que al comienzo es un reclamo, pero que a lo largo del salmo vas a ver una transformación y se transforma en un salmo que declara confianza y propósito. Y entonces para aquellos que estaban viendo a Jesús en la cruz, sabiendo que él estaba citando el Salmo 22, aquellos que conocían las Escrituras, se hubieran dado cuenta que él citó el comienzo del Salmo y que él estaba cumpliendo el propósito de ese Salmo. Así que, aun cuando él se sintió solo, aun cuando él se sintió abandonado, él sabía que tenía un propósito aún con esas emociones, aún en medio de su dolor físico, aún en medio de un momento corto para él de incertidumbre. Y para esta época que estamos enfrentando, yo sé muy bien que hay muchas personas que la están pasando mal a nivel emocional, a nivel pensamientos, a nivel relacional, se sienten cansados, agotados. Cada vez recibimos noticias que esta situación se sigue alargando. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos sentimos emocionalmente desgastados, mentalmente frágiles y espiritualmente agotados? Es una muy buena pregunta que tenemos que hacer en medio de esta época que estamos viviendo. Y en primer lugar, lo que te quiero decir es que
tenemos que depender y buscar de Dios profundamente. Estos no son tiempos para bajar nuestros brazos en nuestra espiritualidad y en nuestra búsqueda de Dios. Tenemos que depender y buscar de Dios profundamente. El salmista dijo en el Salmo 43, declárame inocente, oh Dios. Se puede escuchar en estas palabras su clamor, defiéndame contra esta gente que vive sin ti. Rescátame de estos mentirosos injustos, pues tú eres Dios, mi único refugio seguro. Este salmo, la primera parte de este salmo es un clamor que viene de lo profundo del salmista. ¿Por qué? Porque en medio de su angustia, en medio de sentirse solo y abandonado, en medio de su incertidumbre, él sabía muy bien que dependía de Dios, que no podía ser guiado por sus emociones, sino que tenía que buscarlo a Dios profundamente. Este salmo continúa la misma composición literaria que el salmo anterior y se forma su tercera estrofa. Y es por eso que quiero que veamos también el Salmo capítulo 42. Vamos a ver el comienzo, los versículos 1 al 3, que dice: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? En medio de la soledad, en medio de la angustia, en medio de sentirse totalmente bajoneado, el salmista dice: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? ¿Cómo está tu dependencia de Dios en medio de esta situación? Si vamos a levantar el ánimo, si vamos a poder arrestar nuestros pensamientos negativos, si vamos a poder continuar hacia adelante, aún en medio de estar físicamente estancados por estas limitaciones que tenemos, debemos entender que tenemos que depender y buscar de Dios profundamente. También leemos en los versículos 7 y 8 del Salmo 42 que nos dice: un abismo llama a otro abismo. En otras palabras, lo profundo llama a lo profundo. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración de Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Podemos ver y sentir la dependencia que el salmista tenía de Dios, la búsqueda profunda que él tenía de Dios. Mi pregunta para vos es el día de hoy: ¿a quién o a qué estás buscando? En estos tiempos de incertidumbre, muchas personas, por las limitaciones que estamos enfrentando, buscan oportunidades, buscan trabajo, buscan comenzar una nueva relación, pero todas esas búsquedas tienen que ser secundarias, porque la mayor búsqueda que debemos tener en nuestra vida es la búsqueda del Dios viviente, porque de Él viene la vida, de Él viene todas las cosas que necesitamos. ¿De qué o de quién estás dependiendo?
Tenemos que buscar a Dios y tenemos que completamente depender de Dios. Por eso Santiago nos dijo, si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Si tomamos un paso hacia Él, Él tomará un paso hacia nosotros. Y es por eso que hoy te quiero animar. Si te sentís emocionalmente desgastado, mentalmente frágil, espiritualmente agotado, tenés que depender y buscar de Dios profundamente. Quiero animarte que en estos tiempos de limitaciones físicas, que puedas entrar a la palabra diariamente, que puedas conversar con tu Padre diariamente, porque Él está esperando escuchar tu clamor. Él está esperando acercarse a tu vida. ¿Por qué? Porque como nos dice el Salmo 121, 5 al 8, el Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Es por eso que dependemos de Él y buscamos de Él. El Salmo 125, versículos 1 al 2 nos dice: los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo ahora y siempre. En estos tiempos, ¿de quién o de qué estás dependiendo? Tenemos que depender y buscar a Dios profundamente. En segundo lugar, cuando nos sentimos emocionalmente desgastados, mentalmente frágiles y espiritualmente agotados, tenemos que resolver nuestras preguntas. ¿Qué quiero decir con esto? En el versículo 2, el salmista continúa después de declarar: pues tú eres Dios, mi único refugio seguro. Continúa con estas preguntas: ¿por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Mi amigo, te quiero hacer otra pregunta. ¿Es bueno cuestionar a Dios? ¿Es bueno hacerle preguntas a Dios? He escuchado varios predicando decir: jamás podés cuestionar a Dios, porque si cuestionas a Dios, Dios te va a castigar. Pero todo depende de cómo cuestionamos a Dios. La Biblia está llena de personas que cuestionaron a Dios. Esta es la realidad, que hacer preguntas te llevan a niveles más profundos en tu búsqueda de Dios. Vamos a ver dos personas en las Escrituras que cuestionaron a Dios. Ambas se encuentran en el primer capítulo de Lucas. Lucas capítulo 1. Vamos a ver la historia, vamos a hacer un resumen de la historia de Zacarías y Elizabeth y también de María, la madre de Jesús. Un ángel le apareció a Zacarías y le dijo: tu esposa Elizabeth quedará embarazada. Él era un anciano, su esposa estaba estéril por mucho tiempo, intentaron tener hijo y no pudieron, y un ángel se le aparece ahora en su vejez y le dice: tu esposa quedará embarazada. Y esto es lo que la palabra nos dice en Lucas 1, 18 al 20. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Vamos a ver la ocasión en la cual María cuestionó
al mensajero de Dios. Lucas capítulo 1, versículos 34 al 38. Prácticamente la misma historia. Un ángel le aparece a esta joven, a esta adolescente, diciéndole, aún siendo virgen, que va a quedar embarazada. Y esto es lo que sucede. Dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elisabet quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ahora ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Cuando vemos estos pasajes a un nivel más profundo y lo estudias un poco, te darás cuenta que aunque las preguntas son básicamente la misma, las posiciones de la cual hacen las preguntas son totalmente diferentes. Zacarías hace su pregunta desde la incredulidad. Él está enfocado en su vejez. Él está enfocado en la vejez de su esposa y el hecho que por tantos años fue estéril, y cuestiona de manera negativa al mensajero de Dios. Pero María hace su pregunta desde una posición de asombro, porque está teniendo un encuentro divino. No entiende todo lo que está sucediendo, pero se aferra a las palabras del mensajero de Dios y le dice cómo va a suceder. El ángel le dice, tranquila María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y ella termina declarando que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, y el ángel la dejó. Mi amigo, cuando hacemos preguntas, tenemos que resolver la posición de nuestras preguntas. Tenemos que, en lugar de preguntarle a Dios o cuestionar a Dios desde una posición negativa por nuestras emociones, tenemos que cuestionar a Dios desde una posición de fe. Desde la posición del asombro. En lugar de cuestionar a Dios desde nuestra depresión, tenemos que cuestionar a Dios desde nuestras convicciones. En lugar de cuestionar a Dios desde la incertidumbre o el dolor, tenemos que cuestionar a Dios desde nuestra confianza. Porque la posición de tu corazón cuando cuestionas a Dios, eso es lo que es importante. Y en estos tiempos hay muchas personas cuestionándose a Dios. Pero si vamos a tomar la responsabilidad por nuestras vidas cuando nos sentimos emocionalmente desgastados, mentalmente frágiles y espiritualmente agotados, tenemos que asegurarnos de resolver nuestras preguntas y de cuestionar a Dios desde el lugar correcto. ¿Por qué? Porque hacer preguntas te llevan a un descubrimiento más profundo. Alguien dijo, el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas cambiando sus actitudes mentales. Podemos cambiar nuestras vidas cambiando nuestras actitudes mentales, y eso te lleva a resolver esas preguntas que quizá tenés en este momento, y haces esas preguntas desde el lugar correcto. No vamos a preguntar como lo hizo Zacarías, desde la incredulidad, donde solamente estaba enfocado en su condición actual. Hagamos la pregunta desde la posición de María, desde el asombro. Esto parece ser imposible, pero sé que Él puede hacer lo imposible para mí, y si Él lo hace, para mí se transformará en algo posible, porque para Dios no hay nada que es imposible. Tenemos que depender y buscar de Dios profundamente, resolver nuestras preguntas, y en tercer lugar, mi amigo, tenemos que tomar control de nuestras emociones.
Me encanta donde termina el Salmo 43. El salmista se dice a él mismo: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Mi amigo, ¿cuándo fue la última vez que te hablaste a ti mismo? Muchas veces por nuestras emociones o nuestro estado mental nos autosaboteamos, nos autolimitamos. Pero tenemos que revertir la tendencia y en lugar de autosabotearnos o autolimitarnos,